Bueno, vamos a seguir hablando sobre el sistema ontogenético de los microbios, ¿no? A ver si comprendemos cómo actúan. Dice, los microbios, en función del momento en el que aparecieron en el planeta, los podemos considerar muy antiguos, como los hongos o las micobacterias, como el bacilo de Koch, o muy jóvenes, como los virus, o intermediarios, como las bacterias. Cada variedad de microbios se relaciona siempre con el tejido que en el transcurso de la evolución apareció al mismo tiempo que él. Puede suceder que también sea competente con el tejido que apareció poco tiempo antes o poco tiempo después. Por ejemplo, el bacilo de Koch es principalmente competente en el tejido endodérmico, su contemporáneo, pero también es competente en el tejido mesodérmico antiguo, que apareció justamente después. En el endodermo, que funciona con la tecla 1 de la biología, es controlado por el tronco cerebral y en fase activa del conflicto, el cerebro le ordena hacer masa. Los microbios que aparecerán para deshacer esa masa serán microbios especializados en fagocitar, barrer y en destruir, o sea, hongos y micobacterias. En el otro extremo, en el ectodermo, que funciona con la segunda tecla de la biología y está controlada por la corteza cerebral, los microbios que actúan serán los virus, gérmenes competentes para la reconstrucción natural del tejido previamente cavado, ulcerado, con pérdida de sustancia. A nivel mesodérmico encontramos las extraordinarias bacterias, capaces de hacer lo mismo que los hongos y las micobacterias, pero también competentes para construir junto con los virus. O sea, funcionarán de acuerdo al tejido en el que se encuentren reparando. Cuando están en el mesodermo antiguo y allí se las necesitan, trabajarán como hongos, fagocitando, limpiando, eliminando tumores, recomponiendo las pérdidas de sustancia. Cuando están en el mesodermo nuevo, se las ve transformándose en kit de construcción, tal como hacen los virus, desarmándose y transformando ellas mismas en material de síntesis. Es por eso luego que de un pico de bacteriemia o viremia, estos gérmenes desaparecen, puesto que sus componentes, que son normalmente secuencias de pequeños péptidos, son incorporados en las células del organismo en reconstrucción. Y cuando hablamos de péptidos, al igual que las proteínas, estamos hablando de moléculas formadas por la unión de diferentes aminoácidos. Estos aminoácidos se unen mediante unos enlaces que los llamamos peptídicos. Los péptidos tienen muchas funciones en el organismo, al igual que pueden tenerlas las proteínas. En realidad es un poco más complejo. Los hongos y micobacterias son también competentes en los tejidos del mesodermo antiguo, haciendo el mismo tipo de trabajo que en el endodermo. Por esa razón pueden llegar a encontrarse tuberculosis mamarias y las clásicas asociaciones de hongotuberculosis descritas en patología. Virus. Nueva investigación médica en conjunto con el profesor Buró. Según la geometría sagrada y a partir de la definición de los sólidos platónicos, el icosaedro es una forma estructural directamente ligada a las emociones y al agua. El profesor Masaru Emoto demostró que toda estructura líquida cristaliza directamente según sea la emoción que se carga sobre ese mismo líquido, especialmente el agua. En uno de los primeros videos del canal hablamos, ¿no?, de intencionar el agua, de la capacidad que tenía las moléculas del agua de ser receptoras de las emociones. Nuestro cuerpo está compuesto por 70% de agua. Y la cereza del postre. El profesor Dan Shettman obtuvo un premio Nobel en química en el 2011 por demostrar en su teoría de los cuasicristales que todo mineral y muchos polímeros cristalizaban cuando eran expuestos a una aleación con agua, en una perfecta forma icosaedro. Un polímero es un compuesto que consiste en una cadena larga
cada una de las cuales está hecha de unidades que se repiten y conectan entre sí. Es una sola molécula de polímero. En una sola molécula de polímero, que decíamos que era de cadena larga, puede haber miles a millones de unidades. La palabra polímero deriva del griego poli, muchos, y mero, partes. La mayoría de los polímeros se basan en el carbono, por lo que son productos químicos orgánicos. Los virus tienen estructura polimérica, así como lo es nuestro ADN. Son cristalizaciones de una energía excedente, precipitada y transformada por el agua de nuestro organismo en un icosaedro conteniendo una cadena de ADN o de ARN según sea necesario. La cristalización corresponderá al exceso precipitado de energía, el ADN a la vivencia creada a partir de ese requerimiento energético que para el cerebro representará un conflicto de supervivencia. La explicación del funcionamiento viral se comprende del siguiente modo. Existen virus que contienen cadenas de ADN y otros de ARN. El virus simplemente es la estructura en la que es cristalizada nuestra vivencia. En el momento en que la energía de la emoción supera nuestros niveles de tolerancia al estrés, si la persona vive un conflicto para el cual no tiene la información de supervivencia en el ADN, según sea la necesidad biológica de respuesta, el virus es creado y la célula lo incorpora para modificar, a partir de receptores específicos para que ningún otro tipo de célula lo incorpore, para modificar el funcionamiento de ese tipo de célula. Disparará una enfermedad viral con presencia de virus y grabará el dato en el ADN o ARN, fase activa del conflicto. Si la persona dispara el mismo tipo de conflicto por segunda vez, no necesitará la presencia del virus, puesto que la información de respuesta de supervivencia ya está grabada en el ADN o en el ARN según corresponda el conflicto. Es por ello que habrá enfermedades virales con o sin presencia de virus. El virus no ataca a la célula, sino que es producido dentro de una célula madre, en sus cuerpos de inclusión, para ser replicado y enviarlo a otras células que no son células madre, que lo absorberán por orden del cerebro, para lo cual serán cristalizados y estructurados de manera tal que solo puedan ser ese tipo de células con receptores precisos. El virus permanece en la célula hasta que ésta haya terminado su trabajo de respuesta al conflicto epigenético al cual se tiene que adaptar y que obligó a su creación. La célula, o la bacteria si es el caso, otorgará prioridad a las órdenes contenidas en el virus hasta que el conflicto sea resuelto. Una vez hecho esto, reinstalará el programa original desactivando las órdenes inscriptas en el ADN o en el ARN del virus.